Saludos cordiales, que el Señor le bendiga. Bienvenido al tiempo de mensaje. Si usted nos está mirando en este programa en Facebook, donde hemos tenido todo nuestro servicio con alabanza y adoración, sea bienvenido. Si usted nos está mirando a través de la red social YouTube, también le bendecimos. Usted va a encontrar aquí solamente este mensaje. Quiero compartir con ustedes hoy un escenario muy probable en la vida de los creyentes. Y es entre la fe y la desesperación. ¿Cómo se puede fluctuar de un lado al otro cuando uno necesita encarrilar el pensamiento hacia lo que cree que puede pasar? Porque uno puede pensar directamente, Dios lo puede hacer, y confiar y confiar y confiar. Ahí la desesperación no tiene lugar. Pero muchas veces confiamos, pero de rato aparece una burbuja en nuestra mente y nos permite estar desesperados por unos minutos y fluctuamos entre uno y otro. Y dependiendo cómo uno se siente, dependiendo cómo uno esté enfocado, es lo que uno cree que va a pasar. Evangelio de Marcos, vamos a compartir ahí, en el capítulo 9. Así que leemos la palabra, la compartimos, la estudiamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Verso 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Este es el escenario que se encuentra Jesús cuando baja del monte de la Transfiguración. Es un lugar en la Palestina de la Biblia, es el monte Hermón. Es un monte muy alto que en su cumbre más alta tenía muchísima nieve. Ahí Jesús tuvo un tiempo de intimidad con los discípulos y la aparición de Dios y otras cosas. Están regresando de ahí y se encuentran con esta batahola en tierra. Y la discusión es entre los discípulos, la gente y los maestros de la ley. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Ya el escenario cambió. Ya el escenario cambió. Lo vieron al Señor y lo fueron a saludar. Verso 16. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Le preguntó a los discípulos. Mire qué interesante. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Entonces el hombre cuenta lo que esta expresión espiritual acontecía con su hijo. Perdía el control de sí mismo, vivía en un escenario caótico, su cuerpo reaccionaba distinto, lo que se conoce tradicionalmente como una posesión demoníaca. Cuestiones que a veces las personas no las entienden, pero ocurren más seguido de lo que uno piensa. En esa conjunción vida humana, búsqueda espiritual, por buscar lo que no se debe, no lo sé, por muchísimas razones. La cuestión es que el muchacho la está pasando mal. Dice, se apodera de él, lo derriba. Y el hombre dice, le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Y él dice, le traje a tus discípulos. Esto es una bofetada para nosotros como discípulos del Señor, porque él dice, yo le traje a los tuyos porque si andan contigo tienen que hacer las cosas bien. Eso es lo que el hombre le está diciendo. Sin embargo, no pudieron. Reacción de Jesús. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. Y usted va a ver que él va a expresar a tres tipos de personas su indignación por su incredulidad. Porque no es que Jesús andaba rezongando gente. Simplemente él va a expresar su indignación por la incredulidad de toda esta gente. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A ver, tráiganme al muchacho. Número 1. Jesús está indignado con los escribas que estaban aquí, porque estaban aquí solamente para desprestigiar a Jesús. Eran desprestigiadores. Entonces le dice generación incrédula. Número 2. Él le dice, generación incrédula a la multitud que vino solamente a curiosear, que vino a ver el espectáculo. Y tercero,
a sus discípulos porque tenían fe sin fruto. Esos 3 grupos de personas son los que se llevan el tirón de oreja del Señor. Dice, ¡ay, qué generación más incrédula con un problema que es fácil de resolver! Así que se lo trajeron. Le trajeron a Jesús al muchacho. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Verso 21. Jesús no ataca primero la situación, porque es interesante. Jesús no hace nada sin antes hablar con el Padre. Y lo deja el muchacho ahí. Jesús tiene el control de la situación, pero Él va a hablar con el Padre. El Padre no tenía ningún problema demoníaco, pero Jesús va a hablar con el Papá. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. ¿Por qué le pregunta al Padre? Porque Jesús va a tratar de resolver primero los problemas de fe del Padre, para después resolver el problema del Hijo. Porque recuerde, la relación con Dios es una relación de fe, no es una relación comercial. Nosotros nos relacionamos con el Señor por la fe, a través de la fe, con el fruto de la fe. Si usted se relaciona con Jesús solo porque le va a dar cosas, es una relación muy precaria. Entonces, ¿Jesús qué hace? Deja al muchacho un momentito ahí, de ahí no se iba a ir, y va a tratar con la fe del papá. Y a veces, y usted lo va a ver en este relato, usted va a ver los fracasos, cómo las personas ven los fracasos de los demás para justificar los personales. Y es una situación muy seria la que este hombre está viviendo. Y una situación de frustración, de dolor, de tristeza. Era el hijo. Y él quería ver a su hijo bien. Y Jesús también. Lo que Jesús quiere es que al finalizar este escenario estén claras 3 o 4 cosas. Primero, que la vida es por fe. 2, que Dios tiene el control de todas las cosas. 3, que para los que creen todas las cosas son posibles. Desde que era niño, contestó el padre, le pasa esto. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes, y mire qué interesante la pregunta, afirmación de este hombre. Si bien es doloroso lo que el hombre va a decir, porque se lo va a decir a Jesús, él tiene recursos, evidencias que ha visto para llegar a pensar eso acerca de Jesús. Mire qué interesante. Si puedes, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Por qué el hombre reacciona así? Bueno, obviamente porque no tiene una imagen muy acabada y buena del Señor. Pero sí tiene idea que ese hombre con aquel grupo hacen que las cosas pasen. Lo segundo, el hombre puede estar impresionado con el fracaso de los discípulos. Por eso quiero que entienda bien cuando usted anda por ahí representando el nombre del Señor. Usted representa los fracasos y fracasa, aunque Dios jamás fracasó. Pero es bueno representar el lado bueno de los éxitos de Dios, porque la gente va a ver a Dios en nosotros. ¿Qué vio este hombre? Que los 8 discípulos, que los 9 discípulos fracasaron en practicar la liberación. Entonces el hombre reacciona y él dice, si los seguidores no pudieron, el maestro capaz que no puede. Entonces el hombre, muy arrogantemente también, él dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Por eso el hombre está entre la fe y la desesperación. Le pide a Jesús, pero a la vez lo maltrata a Jesús. Él le pide al Señor que le haga el favor, que opere un milagro, pero a la vez le dice que no sea cosa que te vaya como a estos también y seas un fracasado. Eso es una mala conjunción. Fe y desesperación nunca deberían juntarse porque ninguna de las dos produce nada. ¿Cómo que si puedo?, le contesta el Señor. Para el que cree, todo es posible. Y el juego de palabras del Señor es, Él dice, yo creo, pero Él no necesita explicar qué cree, porque Él es Dios. Le está explicando al hombre, si tú crees, todo es posible. Y yo lo hago.
El tema es que al hombre le falta creer que Jesús lo puede hacer. Él cree que lo puede hacer, pero no tiene la certeza de que lo puede hacer. Yo sé que le suena un poquito enredado, pero muchas veces enredo lo tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y recuerde, Jesús acaba de dejar al muchachito tirando espumarajos ahí. De ahí no se va a ir. Morirse no se va a morir. Jesús está tratando con la fe del papá, que es el que ha cargado con este problema durante tantos años. Entonces no siempre Dios trata con el problema y la persona del problema. A veces trata con el problema, la persona del problema, pero también con el contexto de la persona del problema o con el entorno del problema. Respuesta del hombre, sí creo. Primera cosa. O sea, él dice, sí, yo creo. Pero mire lo que agrega. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. O sea, él dice, yo creo, pero me doy cuenta que no estoy creyendo lo suficiente. Entonces, la intención del hombre ahora no cambia un poquito porque no le pide al Señor solamente sana a mi hijo. Le está diciendo, sana mi fe, corrige mi fe, corrige mi fe. Entonces, él le dice, ayúdame en mi poca fe. Así que el hombre pidió. Él enfrentó su incredulidad llevándosela a Jesús. Tuvo la valentía de reconocer que no tenía fe suficiente para creer. Y a veces nos cuesta, a veces pensamos que porque venimos a la iglesia, o porque fuimos al seminario, o porque conocemos la palabra, somos personas con la hiperfe. Y sabe que no es siempre así, no es siempre así. A veces podemos tener todos los rubros bien claros, ser las más bellas personas y nuestra fe ser muy pequeña. Por ahí somos cristianos dispuestos, disponibles, serviciales. Nos precisan, nos necesitan, allí estamos, pero no tenemos fe. Entonces este hombre dice, yo creo, pero necesito que ayudes a mi poca fe. Así que él enfrenta su incredulidad diciéndole a Jesús que no tenía fe suficiente. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo. Y ahora sabemos cuál es el problema que tenía el muchacho. Tremendo, terrible el problema que tenía. Sí, era sordo y era mudo. Dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Y en realidad, el espíritu maligno, este demonio que está colocado en esta persona, puesto porque en algún momento la persona lo permitió, está haciendo el último daño que puede hacer. Entonces lo tiene casi que como muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Y el muchacho se puso de pie. Hay una lucha titánica en este pasaje. Nosotros porque lo leemos en la Biblia y le hacemos un relato que parece un cuento, pero esto es una lucha titánica entre la vida y la muerte, entre estar sano y no estar sano, entre fe e incredulidad, entre entender y no entender, entre conocer y no conocer. Pero Jesús, que es sumamente práctico para resolver las cosas, Él sí va a atacar el problema, porque yo le he compartido, usted lo ha leído conmigo, el muchacho quedó bien, quedó muy bien, volvió a su vida normal, y no solamente volvió a su vida normal, sino que ahora oía y hablaba. Pero Jesús deja en claro quién es al padre del muchacho, al que había sufrido aquella necesidad. Y a veces nosotros estamos súper enfrascados en resolver el problema del otro, el problema dentro de la casa, y nos olvidamos o descuidamos o no prestamos atención a poner un vallado alrededor de nuestra fe, sea poco, sea mucho. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y para Jesús no hay absolutamente nada imposible. De las cosas que uno ve aquí es que el hombre tenía confianza en Jesús y sus discípulos. Pero sus discípulos, como no hicieron un buen trabajo,
Esa confianza que estaba aquí comenzó a estar más acá. Cuando el hombre ve a Jesús, razona, este debe ser igual que los discípulos. Así que la imagen del Señor había descendido un poquito por causa del fracaso de los discípulos. El Señor toma el escenario que tiene, le dice a todos acerca de su incredulidad, toma al hombre y dice, ¿desde cuándo esto te está pasando? Desde hace muchísimos años. Y el Señor le dice, ya no te va a pasar más. Y en un instante queda resuelto. El amor del Señor y la grandeza de su gloria que son manifestadas en este pasaje siguen estando a nuestra disposición. Porque uno piensa que esto sucedió en aquellos días en la Palestina de la Biblia y hoy no va a pasar. El mismo Dios, el Dios de paz, dice la Biblia, ese que santifica nuestros corazones, que nos guarda, que nos protege, es el mismo Dios que está en esta hora al lado tuyo, dentro tuyo, en tu corazón, en tu mente, en tu hogar, en tus sentidos. Ahí está ese Señor. Es solo decirle, si no nos alcanza la fe, Señor, ayuda a mi poquita fe. Pero yo quiero que esto que yo tengo lo transformes en algo bueno, saludable, y este caos en el que estoy viviendo termine lo antes posible. Jesús atacó aquí una entidad demoníaca, pero puede ser un escenario que no sea una entidad demoníaca, puede ser otra cosa, aplica exactamente igual. Exactamente igual. Así que lo primordial en esto es creer. Para creer se necesita fe. Y la fe tiene que ser solo enfocada en Jesús. Padre del cielo, hermosa, bendita, clara, sencilla, potente y poderosa tu palabra, enviada sobre tu pueblo, nunca vuelve a ti vacía. Jamás vuelve a ti vacía, sino que desarrolla el fruto por el cual tú la has enviado en este día. Así que bendecimos a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo en esta hora. Y oramos, Señor, para que tú abras su entendimiento y para que su fe crezca y para que su ánimo en ti esté cada vez más alto. La palabra es tuya, la voz es tuya, el espíritu es tuyo. Solo simplemente la hemos comunicado, pero tú eres el hacedor de todas las cosas. Así que tu bendición reposa sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendecimos. Que la paz del Señor sea sobre usted, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su empleo, sobre su entrar y sobre su salir. Que las más ricas bendiciones del cielo le rodeen. Que la guarda del Señor sea con cada uno de ustedes. La paz de Jesús.